Contra nadie se ha desatado una campaña sistemática, larga y obsesiva, como la que se ha ensañado contra mí y contra mi gobierno. La he soportado con la convicción de que en las democracias siempre son preferibles los abusos de la oposición que los abusos del gobierno. Los adversarios que quedaron en el camino y los enconos de las luchas políticas pasadas se fueron muriendo poco a poco y todos fueron resucitando agravios que parecían olvidados. Así se ha formado la coalición que tiene en zozobra al país, articulados en esta confabulación que nos abruma. Nunca una coalición fue tan disímil. Cuando se retratan en grupo, aparecen señaladas como definiciones precisas de diversas etapas de la lucha política de los últimos 50 años. Rostros de derrotados o frustrados que regresan como fantasmas o como espectros, predicando promesas mágicas de resurrección. Es como la rebelión de los náufragos políticos de las últimas 5 décadas, los rezagos de la subversión de los años 60, con nuevos reclutas, los derrotados en las intentonas subversivas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Se incorporan a la abigarrada legión de causavientes. Hemos puesto Venezuela con esas reformas económicas y comerciales en sintonía con lo que ocurre en el mundo y también en nuestra propia región de América Latina. Nuestra economía, para sorpresa de analistas, creció de manera notable en medio incluso de tiempos adversos como los que fueron de 1992, cuando se atentó de manera pertinaz contra las instituciones democráticas y contra la estabilidad del régimen, y desde luego contra el presidente de la República en primer término. Fue en 1992 que brotó la soterrada conspiración civil que aprovechó astutamente la conmoción producida por la felonía de los militares golpistas. La misma conspiración de hoy que recurre a otros métodos porque se agotaron todos los demás, desde la metralla y el bombardeo implacable hasta la muerte moral. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. Es sorprendente cómo se olvidan ciertos acontecimientos que han sido capaces de torcer la historia, se deja de hablar de ellos por un escándalo posterior, o simplemente porque se les silencia para no hurgar en sus conflictivas vinculaciones. Actualmente, los venezolanos estamos viviendo uno de los momentos más oscuros y críticos de nuestra historia republicana, producto de una crisis económica, política, social y moral que se inició hace 38 años con el Viernes Negro, cuyos efectos en parte provocaron el descontento que llevó a Chávez al poder en 1998, siendo este último el precursor del desastre en que está sumido el país actualmente. Eran tiempos de la presidencia de Luis Herrera Campins. La fecha, viernes 18 de febrero de 1983, conocido como el Viernes Negro, es recordado como el día en que el bolívar sufrió una abrupta devaluación frente al dólar estadounidense, derivado de las políticas económicas asumidas por el entonces presidente Luis Herrera Campins.
Consecuentemente, para Venezuela, el Viernes Negro representa un hito que marcó un antes y un después de la historia económica de nuestro país. Luego del Viernes Negro el país entró en un torbellino de deterioro económico, político, social y moral, que generó una gran desconfianza y un gran rechazo de la población hacia las instituciones del Estado y hacia el sistema político de la época. A partir de ese momento comienzan a articularse dentro de la Fuerza Armada Nacional, grupos de extrema izquierda, que ya habían infiltrado la institución años antes, así como también a las universidades, sindicatos y medios de comunicación, pero que hasta el año 1983 no se había hecho eco dentro de la institución armada. Estos oficiales comienzan a insuflar dentro de la Fuerza Armada la necesidad de dar un golpe de Estado y fundan un movimiento conspirativo dentro del estamento militar, pero que tenía sus tentáculos en el ámbito civil. Fue así como se formó lo que los entendidos denominan la conjura. El primer hecho vinculado a esta conjura fue la Noche de los Tanques, el 26 de octubre de 1988, cuando 2 columnas de tanques tipo Dragón del batallón Ayala salieron rumbo a la sede del Ministerio de Relaciones Interiores y a la residencia presidencial alterna, La Viñeta. Estos hechos nunca fueron esclarecidos, pero según informes de inteligencia el objetivo de la misma era capturar al presidente encargado Simón Alberto Consalvi, aprovechando la ausencia del presidente Jaime Lusinchi, quien estaba de gira en la República Oriental del Uruguay. Hay varios elementos que llaman la atención. El primero es que la investigación para esclarecer estos hechos fue extrañamente suspendida, el expediente engavetado, los responsables fueron absueltos y el segundo elemento extraño fue el silencio de los medios de comunicación. En esa noche Lusinchi no era el único que no se encontraba ejerciendo su cargo. Por distintas razones, el comandante general del ejército también se encontraba fuera del país. En Caracas, en el fuerte Tiuna, el comandante del batallón Ayala tampoco se encontraba al frente de su unidad, siendo comandada por su segundo jefe, el mayor José Domingo Soler Zambrano. El batallón Ayala es una importante unidad militar que tiene entre sus misiones fundamentales prestarle la seguridad al presidente de la República, al Palacio de Miraflores y demás oficinas presidenciales y a la ciudad de Caracas. Es una unidad estratégica porque tiene a su cargo la custodia del poder político del país. Es de suponer que el plan consistía en que la columna bajo el mando del mayor Soler encontraría a esas horas de la noche al presidente encargado Consalvi, en la residencia presidencial de La Viñeta, donde lo secuestraría, mientras que la otra columna de tanques tomaría la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, sede del poder político. Así estaría mediante un golpe de mano tomando todo el control político de la nación. De manera increíble, a pesar de ser una notoria movilización de blindados en el centro de la ciudad, apenas a 2 cuadras de Miraflores, que rodearon la esquina de Carmelitas y muy cerca de los más importantes rotativos a nivel nacional, como son, El Universal, El Nacional, y Últimas Noticias, etc., la prensa se silenció de este hecho, apenas en algún medio una pequeña nota sin darle mayor importancia. Las informaciones oficiales minimizaron el hecho y lo trataron como un simple simulacro. El segundo hecho atribuido a esta conjura fue un acontecimiento que quizás partió la historia de Venezuela en dos, debido a la gran cantidad de muertos y heridos que se produjeron por el sacudón conocido como el Caracazo. El 27 de febrero de 1989, el país se vio convulsionado por una serie de saqueos y violentos disturbios en gran parte del territorio nacional, teniendo como epicentro a Caracas, Guarenas y La Guaira. Como consecuencia de la aplicación de un paquete de medidas económicas, entre las que destacaban el aumento de las tarifas de la gasolina, servicios públicos y transporte público. Siempre se señaló que esos hechos fueron espontáneos, pero hay elementos que indican que esos disturbios fueron de algún modo provocados y que todo formó parte de un movimiento conspirativo. Ejemplo de ello fue la insubordinación de la Policía Metropolitana, una semana antes de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. El motivo de esa insubordinación fue supuestamente el reclamo de reivindicaciones salariales, pero detrás de eso había un mar de fondo, encabezado por un personaje miembro de la extrema izquierda, infiltrado dentro de ese cuerpo policial, su nombre, Freddy Bernal, jefe del Grupo Z, quien era la cabeza de esa insubordinación y también formaba parte de la conjura. Otro elemento que sustenta la tesis conspirativa, fue la captura de miembros subversivos de la extrema izquierda, infiltrados dentro de las protestas, aupando a los saqueadores y alentando los disturbios para generar violencia y caos. Sus nombres: Blanca Caut y Vanessa Davis, miembros del partido Bandera Roja, y actualmente militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que denota que detrás de esas supuestas protestas populares, estaban grupos del
general Carlos Julio Peñaloza, en su libro, El Delfín de Fidel, agentes cubanos pudieron haber entrado a Venezuela durante la ceremonia con motivo de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, a la cual asistió Fidel Castro, y pudieron haber esperado que ocurriera inestabilidad en Venezuela para exacerbar tensiones políticas. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela. Todo lo antes expuesto indica que todo pudo ser parte de un movimiento provocado. Otro suceso vinculado con esta conjura se produjo la madrugada del 4 de febrero de 1992. Para desgracia de todos los venezolanos, esa madrugada un grupo de militares, vinculados a la extrema izquierda, encabezaron un intento de golpe de Estado, en contra del presidente Carlos Andrés Pérez, aunque en un principio se dijo que esa fue una sonada netamente militar. Luego se comprobó la participación de civiles, miembros de partidos políticos y de diversos sectores del país, que formaban parte de una conspiración, sistemática y continuada, que venía en marcha desde 1983. Si hay algo que llamó la atención ese día, además del cuartelazo encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías, fue el discurso del expresidente Rafael Caldera, en el cual, de manera muy sutil, alentó a los golpistas y en cierta forma justificó la acción golpista, discurso que a la postre lo llevó a la presidencia de la República. Cabe destacar que los partidos políticos Bandera Roja, Causa R y Tercer Camino estuvieron vinculados a este movimiento subversivo. 9 meses después, el 27 de noviembre de 1992, se produjo una nueva sonada militar, también atribuida a la conjura, la toma violenta del Canal 8, venezolana de televisión, el sobrevuelo de aviones Bronco, provocando combates aéreos en los cielos caraqueños, y el bombardeo de algunos edificios públicos, tales como el Palacio de Miraflores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Aeropuerto La Carlota, fueron las huellas imborrables de esta sonada. La intentona fue derrotada, pero una vez más contribuyó a mejorar la ya desacreditada imagen del presidente Carlos Andrés Pérez. El movimiento 5 de julio, liderados por el contraalmirante Hernán Grubero Gremán, y el general de división, Francisco Visconti, fueron los principales responsables de esta movilización militar. También hay que resaltar la participación de Jesse Chacón Escamillo, y su hermano, principales responsables de la toma violenta del Canal 8, venezolana de televisión. En marzo de 1993, el fiscal general de la República, Ramón Escobar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito, en contra del presidente Carlos Andrés Pérez, por el delito de peculado doloso, y malversación de 250 millones de bolívares, 17 millones de dólares en esa época, de la partida secreta, por cuyo manejo era responsable. El año siguiente, el 21 de mayo, el Congreso Nacional autorizó el juicio, separando a Carlos Andrés Pérez del cargo de la presidencia. Durante el proceso se reveló que dicho dinero había sido utilizado para ayuda internacional a la presidente Violeta Chamorros en Nicaragua. El juicio tuvo diversas irregularidades. Los apoderados jurídicos señalaban que este juicio tenía un carácter político irrefutable. En un artículo de El Diario de Caracas de 1993 se señaló que la investigación estuvo viciada en sus orígenes. Sus motivaciones fueron políticas. Las primeras decisiones se dictaron bajo presión, y se desconocieron garantías fundamentales en el Estado de Derecho. En el juicio, no se respetaron los derechos consagrados en los artículos 361, 367 y 369 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y la Corte rechazó la petición de defensa. A pesar de lo señalado, el presidente Carlos Andrés Pérez quedaría enmarcado en la historia de nuestro país, no solo por ser el primer presidente en ser destituido por enjuiciamiento, sino también por ser el primero en ser víctima de un golpe de Estado institucional. Tristemente, para desgracia de todos los venezolanos, la democracia se había fracturado de manera irreversible. Los medios de comunicación también fueron en parte cómplices de esta tragedia, con una campaña de constantes denuncias de corrupción, que en la mayoría de los casos no llegaban a nada, no midieron las consecuencias de lo que hicieron, ya que éstas sirvieron para crear el caldo de cultivo que provocó el rechazo generalizado de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado. También, un grupo llamado Los Notables hizo lo propio. Para 1992, el grupo había obtenido un renombre y prestigio significativo, ayudados por su trayectoria académica. Más adelante llegó a sugerirse que miembros del grupo pudieron estar involucrados en las conspiraciones posteriores contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, incluyendo el primer y el segundo intento de golpe de Estado de 1992.
Después del intento de golpe de Estado del 4 de febrero, los notables procedieron a presionar y a exigir mayores demandas, entre las que se encontraban críticas contra la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial venezolano, el Consejo Nacional Electoral, exigiendo la reforma judicial y la electoral que incluyera el voto uninacional, los partidos políticos, el Congreso Nacional y el gobierno de Carlos Andrés. Informe confidencial, elaborado por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP, en marzo de 1992 para el presidente Carlos Andrés Pérez, vinculaba a Arturo Uslar Pietri y a Douglas Bravo de participar en el intento de golpe de Estado. A pesar de su confidencialidad, fue ampliamente divulgado por la prensa local, y causó malestar entre los mencionados en la conspiración, quienes desmintieron toda implicación. La conexión con los intelectuales del grupo de los notables se debió a su coincidencia de exigir la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que fue planteado en un acto público en el Hotel Hilton después del golpe, en presencia de Douglas Bravo, Francisco Prada Barasarte, Conexión de Chávez, y Tarek William Saab. Los nombres de Arturo Uslar Pietri, José Vicente Rangel, Miguel Ángel Burelli Rivas, Jacinto Convit, entre otros, formaban parte de este grupo de intelectuales. En el grupo también suelen ser incluidos a Rafael Caldera y Ramón Escobar Salom, fiscal general de Venezuela. El 5 de diciembre de 1993 es electo presidente de la República Rafael Caldera, asumiendo la presidencia de la República el 2 de febrero de 1994, casi 2 meses después de posesionarse. El 27 de marzo de 1994, a Rafael Caldera no solo sobresea al teniente coronel Hugo Chávez y a la mayoría de los oficiales implicados en las asonadas golpistas del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, sino que los deja habilitados políticamente, dejando abierta la posibilidad de que estos grupos subversivos lleguen al poder por la vía electoral. El gobierno de Rafael Caldera transcurrió bajo una aparente estabilidad política y social, pero la realidad es que las amenazas de golpe de Estado estuvieron latentes durante todo este periodo. Durante la campaña presidencial de 1998, la candidatura del teniente coronel Hugo Chávez Frías comenzó un ascenso de manera brusca en las encuestas, pasando del último al primer lugar en las preferencias electorales. Un país desmoralizado y sumido en una crisis política y económica, más una élite de empresarios y políticos que buscaban reacomodar sus beneficios personales, llevaron a la presidencia de la República el 6 de diciembre de 1998, a Hugo Chávez Frías, quien llega al Ejecutivo con un amplio apoyo de todos los sectores del país, depositando en él las esperanzas de un cambio. Pero lo que comenzó como un proceso esperanzador, se transformó en una tragedia, producto de la irresponsabilidad y la ambición de un grupo de políticos y empresarios, que creyeron que habían instalado en Miraflores a un gobierno títere, que podían manejar a su antojo, y terminaron abriéndole las puertas a una dictadura, llevándose por delante la democracia, la libertad y la esperanza de un país que aún hoy, 22 años después, anhela un cambio. En donde la justicia social cada día es más injusta, en donde el rico es más rico, y el pobre es más pobre. Lo que nos hace suponer que todo es parte de lo mismo, y los responsables de estos hechos, aún siguen sin rendir cuentas ante la justicia. Unos impunemente forman parte del gobierno, otros se hacen llamar opositores, enriqueciéndose a costa del hambre y las calamidades que día a día vive el pueblo venezolano.